Pues muchas gracias nuevamente por la presentación. Voy a iniciar con la presentación de mi trabajo de ingreso. Las uveitis representan la tercera causa de ceguera en países desarrollados y de estas, las uveitis anteriores representan el 50% de los casos, en las que desde un 18 hasta un 32% de los pacientes tienen un estatus HLA-B27 positivo. El HLA-B27 se ha correlacionado a múltiples enfermedades inflamatorias debido a que está involucrado en el reconocimiento de patrones moleculares, en el desdoblamiento proteico anómalo, pero principalmente a la alteración de bacterias intestinales. Actualmente existen pocos estudios que evalúen la microbiota intestinal en los pacientes con uveitis y desafortunadamente todavía menos en poblaciones latinoamericanas, por lo que diseñamos un estudio para conocer si la microbiota intestinal en los pacientes con uveitis mexicanos y en los pacientes sanos son diferentes. Nuestra hipótesis es que la microbiota entre estos dos grupos va a ser distinta. El objetivo principal de este estudio fue identificar y comparar la composición de la microbiota intestinal entre estos dos grupos de pacientes, secuenciando la porción 16S del ARN ribosomal bacteriano. Entonces, nuestros objetivos específicos fueron identificar y comparar esta microbiota intestinal entre los dos grupos que mencionamos anteriormente y correlacionar esta microbiota intestinal con los tratamientos que recibían los pacientes y los parámetros clínicos de la uveitis. Para este estudio, dividimos a los pacientes en dos grupos, un grupo de pacientes con uveitis, mexicanos mayores de edad, con uveitis anterior no granulomatosa, con estatus HLA-B27 positivo por tipificación, y un grupo de pacientes control, también mayores de edad, sin antecedentes de inflamación ocular. Excluimos a todos los pacientes que aceptaron participar en el estudio si en las últimas 12 semanas previas a la recolección de una muestra de materia fecal hubo uso de antibióticos, prebióticos, laxantes, patologías gastrointestinales activas, embarazo, dieta estricta o inusual o la imposibilidad para proporcionar una muestra de materia fecal. La población de este estudio ingresó de noviembre a diciembre del 2025 en el Hospital de la Luz. Tuvimos una muestra inicial de 20 pacientes divididos en 10 para el grupo de uveitis y 10 para el grupo control. Nuestras variables principales en este estudio fueron los taxones bacterianos de la microbiota intestinal, los demográficos, tabaquismo, actividad inflamatoria y el estatus HLA-B27. Todos los pacientes que participaron en este estudio recibieron un vial, un hisopo estéril y un instructivo sobre cómo recoger la muestra de heces fecales. Todas las muestras fueron acopiadas en el Centro de Investigación del Hospital de la Luz y posteriormente fueron concentradas a la empresa Microbioma Lab para su procesamiento y análisis. Asimismo, el análisis estadístico estuvo a cargo de la empresa Microbioma Lab. Cabe resaltar que la asignación taxonómica se realizó con base de la base de datos de referencia entrenada en Silva 2022. En este estudio tuvimos 20 pacientes, 10 para el grupo control y 10 para el grupo de HLA, en promedio con edades muy similares, y podemos observar que hubo una mayor proporción de pacientes masculinos en el grupo de pacientes con uveitis y también cabe resaltar que la gran mayoría de los pacientes con uveitis, solamente 3 de los 10 tenían un tratamiento con antimetabolito al momento de la entrega de la muestra. En cuanto a la diversidad alfa, que representa qué tan diverso es el microbioma dentro de cada grupo, bueno, podemos observar que para la prueba de Shannon de entropía tuvimos un resultado de P de 0.809, la cual no fue estadísticamente significativa, lo que se traduce en que entre cada grupo no existe una disbiosis generalizada, sino que tanto el grupo control como el grupo de HLA mantienen una riqueza similar. En cuanto a la diversidad beta, que es el punto toral de esta investigación, porque la diversidad beta compara la diversidad del microbioma intestinal en el grupo control versus el grupo de HLA, pues observamos que existe un solapamiento de la microbiota que existe entre estos dos grupos. No fue estadísticamente significativa esta diferencia. Sin embargo, al realizar un análisis diferencial de abundancias de géneros, sí encontramos algunos géneros bacterianos que aumentaron o disminuyeron, lo cual vamos a abordar más adelante. En cuanto al grado de inflamación ocular que el paciente tenía al momento de la entrega de la muestra, bueno, no encontramos un resultado tampoco estadísticamente significativo, lo cual se traduce que al menos en esta corte el grado de inflamación ocular no se correlaciona con la diversidad de la microbiota intestinal. En cuanto al efecto del tratamiento, recordemos que la gran mayoría de estos pacientes se encontraban en esta zona, no tenían un tratamiento con antimetabolitos. Nuestras pruebas estadísticas y nuestras métricas no fueron estadísticamente significativas.
Sin embargo, sí hubo un efecto marginal sobre el tratamiento con una R cuadrada de 10.1%, lo cual se traduce que la variabilidad de la microbiota intestinal, al menos el 10%, puede explicarse por el uso de un fármaco antimetabolito. En este mapa de abundancias, lo que vamos a representar son los principales géneros bacterianos y quiero que se enfoquen en este, que es Prevotella. Podemos observar que en el grupo de uveitis tenemos una mayor presencia que se representa con valores o con colores más cálidos, a diferencia, por ejemplo, de bacteroides, que también es otro género bastante importante y que en el grupo control se encuentra con un mayor efecto, a diferencia del grupo de uveitis, donde prácticamente es mucho más escaso. Al realizar un ajuste por FDR para eliminar otras variables de ruido como la edad, el sexo, el tabaquismo, el estatus, el tratamiento que recibían estos pacientes, bueno, nos quedamos con esta gráfica de abundancia relativa de géneros bacterianos. Para el grupo control podemos observar en color azul este género que es el bacterioides, que se encuentra bastante presente en el grupo de pacientes sanos, al igual que Blautia, que está en color celeste, a diferencia del grupo de pacientes con uveitis, donde tenemos una mayor presencia de Prevotella, que está representada en color rojo, y Fecalibacterium, que está en rojo brillante. El resto de géneros bacterianos no tuvieron una significancia estadística representativa. Al contrastar estos resultados con los reportados en los estudios previos, tenemos el estudio de Morandi, que evaluó casos y controles, pacientes con uveitis y pacientes sanos, y ella encontró un aumento de especies proinflamatorias en el grupo de pacientes con uveitis. En el estudio de Wang, ellos encontraron diferencias en la beta diversidad con una disminución de hasta 8 géneros bacterianos. El doctor Unzueta, aquí en México, hizo un estudio con 10 pacientes con uveitis anterior y lo que comparó fue la microbiota intestinal durante la fase activa y la fase inactiva. Y él encontró diferencias en géneros bacterianos dependiendo del estado inflamatorio que se encontraba en ese momento. Y nosotros encontramos que nuestros pacientes con uveitis tienen un aumento de Prevotella, aumento de Ruminococcus, disminución de Blautia y bacteroides principalmente. Y al hacer una asociación estadística, tratar de buscar una asociación estadística con el efecto de la inflamación y los tratamientos, no encontramos pues una asociación. Alcances y limitantes de este estudio, bueno, los resultados que tenemos hasta ahora son de carácter exploratorio, sin embargo, aumentar el tamaño de la muestra nos permitiría tener un mayor poder estadístico de los resultados. Algunas consideraciones para una segunda línea de investigación sería realizar algo similar a lo que realizó el doctor Unzueta, que sería medir las abundancias relativas durante la fase activa y la fase no activa en el mismo paciente. Y también podemos planear futuras intervenciones dirigidas a este grupo de pacientes en particular. En este estudio encontramos que los pacientes con uveitis anterior no granulomatosa asociada a HLA-B27 tienen una composición bacteriana intestinal particular caracterizada por una mayor proporción de bacterias proinflamatorias, menor de bacterias que son clásicamente antiinflamatorias, y por lo que podemos pensar que el HLA-B27 sí puede modular el microbioma intestinal y el estado inmunológico de nuestros pacientes. Rápidamente quiero agradecer al Hospital de la Luz y a mis maestras de UVIA, la doctora Tere y la doctora Peñalosa, por asesorarme en este trabajo, y a todos por su atención y presencia. Muchas gracias. Hola Bernardo, gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por continuar esta línea de estudio en el Hospital de la Luz y muchas felicidades por tu ingreso al centro. Sobre mis comentarios, fíjate que esto de la microbiota siempre me ha llamado la atención desde que empezamos a ver la diferencia en el comportamiento de los ratones que estaban infectados por toxoplasmosis. Si le pierden miedo, en pocas palabras, a la orina del gato para que pueda pasar el toxoplasma puede pasar del intestino de los ratones al gato y pueda terminar su ciclo. Posteriormente nos ponemos a ver que las bacterias en muchas personas, sobre todo con problemas, por ejemplo, de obesidad, en pocas palabras le dictan a la persona que quiere comer, ¿sí? Que quiere comer azúcar, que quiere comer grasas y todo esto, y llama mucho la atención. Y actualmente con estos estudios nos damos cuenta que ya no solamente nos interesa saber cuáles son las bacterias que tenemos en un paciente sano o en un paciente que tiene inflamación, ya sea por HLA-B27,
que es muy similar a los pacientes, por ejemplo, con artritis. Si nos interesa saber cuáles son sus perfiles metabólicos, pues las bacterias ya sabemos desde hace mucho tiempo, hace como 10 años, cuáles son, pero ahora lo que estamos viendo es cuáles son sus perfiles. Por ejemplo, actualmente estamos viendo los mentados psicobióticos, o sea, no van a sustituir tal vez a medicamentos psiquiátricos, pero por medio de la microbiota podemos modificar cuáles son los neurotransmisores que se producen a nivel cerebral y poder mejorar el comportamiento de las personas. O no sé si viste un estudio de 2025 del año pasado en pacientes con VKH, o sea, hay muchas teorías sobre el VKH, pero ya actualmente se está viendo que pacientes que tienen afección de VKH y están infectados por el virus del Epstein-Barr, hay una reacción cruzada entre el virus del Epstein-Barr y la tirosinasa, y la cual sabemos que las células que nos protegen van y atacan a las células pigmentadas. Entonces, esto nos abre un panorama porque ya podemos saber por dónde va la situación, por ejemplo, en el VKH. No sabemos si era algo infeccioso, si era algo autoinmune, pero empezamos a observar que también los virus que nos están colonizando tienen importancia. Por último, del Microbioma Lab, fíjate que cuando estuve por ahí en el 2018 no me tocó ver, y la verdad es que tuviste una súper ventaja. Estaba viendo el catálogo de productos y servicios aquí en la página, y la verdad es que es súper cómodo. A nosotros nos tocó tomar las muestras, llevarlas al INMEGEN y ponerle todo el procesamiento y estar ahí esperando las horas para que saliera esta secuenciación de siguiente generación, la porción 16S del RNA ribosomal. Entonces, dicho esto como preámbulo, quisiera preguntarte según lo que tengo entendido, aquí estás analizando la posición 16S, que es una secuenciación de siguiente generación, es la segunda generación después de la primera que fue de Sanger. Actualmente ya tenemos de tercera generación, y aquí Microbioma Lab ofrece en sus catálogos de productos y servicios una secuenciación de tercera generación. ¿Sí? ¿Cuáles ventajas ves tú entre una secuenciación de segunda y de tercera generación? Me parece una pregunta bastante interesante y bastante válida. Respecto a las ventajas que pudiéramos tener al momento de elegirlas, bueno, realmente me parece que, no sé si ese catálogo estaba actualizado al momento de que estuve realizando el protocolo, estaba ofertada estas pruebas de segunda generación y no las pruebas de tercera. La verdad es que le voy a ser sincero, no tuve la oportunidad pues de adentrarme tanto a la parte metodológica respecto a tratar de buscar algún otro mecanismo. Me quedé más con la de la segunda generación. Que y no con te la preocupes. facilidad que nos daba Microbioma Lab, le voy a ser sincero. Sí, no te preocupes. ¿Sabes qué? Es que está muy interesante esto, porque inclusive yo acá desde Durango puedo mandar muestras, y la ventaja que tenemos ahorita con esto que de la tercera generación es que ya podemos empezar a contabilizar los virus, y podemos empezar a contar el perfil de hongos. Y esto nos va a ayudar mucho para complementar los estudios, ¿no? Actualmente sabemos que tenemos un 20% de virus eucariotas, y el 80% ya son virus bacteriófagos. Y entonces esto nos va a ayudar mucho para saber cómo se van seleccionando las bacterias. Esto es por un lado con los virus y también con los hongos. Sí, ya se tiene estudiado perfectamente cuáles son los hongos en pacientes con antecedente proinflamatorio y en pacientes sanos. Esa es la primera. La segunda, también fíjate que actualmente en la tercera generación, no sé si, porque estaba viendo que aquí en la secuenciación de segunda generación también te ofrecen el perfil metabólico. Entonces aquí nos dicen cuáles son, si se producen ácidos grasos de cadena corta, si se produce butirato, bla, bla, bla. No sé si pudiste ahondar un poquito más en esto, no sé si te mandaron la información. Como te comento, esto con el fin de que no nos interesa tanto cuál bacteria tenemos, sino qué está produciendo. Sí, no sé si tuviste chance de analizar esto o te lo mandaron el perfil metabólico y de producción de metabolitos. No, fíjese que esa parte me parece bastante interesante, y muy puntualmente las rutas metabólicas pues nos podrían hacer un análisis todavía un poquito más específico. En el análisis que me compartieron únicamente nos enfocábamos a la parte de taxones, filum, clase, orden, familias, géneros, y a nivel de especie algunas, no tanto a nivel de rutas metabólicas.
Ok, perfecto. Y no sé si nos pudieras comentar un poquito sobre cuáles son o sea, a tu manera de ver, a tu perspectiva, cuáles serían las siguientes líneas de investigación que a partir de tu estudio pudiéramos continuar aquí en México. Claro, con estos resultados, el hecho de tener, por ejemplo, un aumento de Prevotella en los pacientes con HLA-B27 que sabemos que pueden estar influenciados por muchas cosas, ¿no? Pero principalmente a consumos dietéticos de alimentos ultraprocesados, de refinados, carnes y demás, pudiéramos hacer intervenciones dietéticas para ver si esto llegase a tener algún efecto en el microbioma a largo plazo. La verdad es que la plausibilidad de agregar un probiótico en particular no me parece que sea tan conveniente porque no estamos modificando el entorno. Entonces, probablemente agregar una bacteria de las que vemos que están disminuidas en los pacientes con HLA-B27 como bacteroides o Blautia pudiera no tener un impacto real en la salud de estos pacientes, puesto que no es tan sencillo solamente tomar una bacteria y pues ya se va a implantar, ¿no? La otra posibilidad es enfocado a lo que se comenta respecto a si sabemos que las bacterias intestinales que están disminuidas, que tienen un carácter antiinflamatorio por su producción de ácidos grasos de cadena corta, propiamente los butiratos o los propionatos, pudiéramos también enfocarlo hacia la suplementación, quizás ya no de las bacterias o quizás no hacia un cambio dietético, sino la suplementación directa de estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, esos pudieran ser algunas de las siguientes líneas de investigación tomando en cuenta estos resultados. Perfecto, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a usted, doctor, por sus comentarios y por sus consejos. Los vamos a tomar en cuenta.